Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos desde Córdoba, Argentina. Mi nombre es Marco Gianetto. Estoy a cargo de Campo Forense, este centro de formación eh, que trata de hacer todo lo que es formación online para que de esa manera tengamos un alcance más heterogéneo, ¿no? Porque generalmente las formaciones que son presenciales exigen de un traslado, de gastos, etcétera. En cambio, en este caso, lo que estamos haciendo en formación online es tratar de impactar en distintos países desde nuestros hogares, ¿no? Así que yo les agradezco el tiempo que están destinando a esta formación, que va a ser por 2 días, hoy y mañana, y que agrupa 23 expositores de distintos países con temas muy, pero muy interesantes y que tiene como asistentes así, casi 180 asistentes de diversos países de Latinoamérica, Centroamérica y Europa. Para mí es un gusto enorme estar acá coordinando este congreso. Hoy vamos a iniciar con Jesús, pero vamos a estar casi todo el día en este Zoom. Les recuerdo lo siguiente. Todas las exposiciones se graban y luego se suben al aula. Ustedes pueden ver una exposición hoy, mañana otra, pasado otra. Así también, el mismo link con el que ingresaron ahora, van a usarlo para ingresar por todo el día. Se pueden ir a comer, pueden ir a tomar algo y luego vuelven a ingresar. No es necesario crear otro link. Así que eso es lo importante. Hoy vamos a iniciar este congreso de la mano de un amigo mexicano que siempre está muy predispuesto a compartir eh, sus conocimientos y sus dudas sobre nuestro quehacer diario, pericial, que para mí es un gusto enorme. Siempre digo que cuando lo escuché ya por primera vez en Salamanca, me gustó mucho lo que exponía ahí, su forma de indagar sobre nuestro trabajo pericial. Su nombre es Jesús Víctor Nava Torres, es de México. Él es licenciado en Derecho, maestro en Criminalística y especialista en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Ejerce legalmente en México como perito y también cuenta con una especialización en documentoscopía por la Universidad de Salamanca. Últimamente está presente en casi todos los congresos más interesantes que hay sobre nuestra materia porque realmente los temas que toca, muy pocos de nosotros tenemos por ahí las capacidades como para abordarlos y por eso yo creo que es importante tenerlo como punta de lanza en este congreso, como inicio, para que también nos sirva o nos ayude a preguntar en las siguientes ponencias que vamos a estar viendo a lo largo de este congreso, las preguntas que él hace sobre nuestra materia. Eh, Así que es un gusto enorme. Jesús, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien por allá? Gracias, Marcos. Muy bien, todo bien aquí. Gracias por tus palabras. Gracias por la invitación. Gracias al Campus Forense y a todos los que nos van a regalar hoy un poquito de su tiempo para escucharnos con estas ideas un poco locas para algunos, pero muy importantes. Muy bien. Espero no defraudar con toda esta presentación que has hecho. Esperemos que todo salga bien. No, es que yo creo que sí, que va a estar muy bien y que siempre vos sabés que yo acompaño todo lo que es todo este tipo de propuestas. Creo que tienen que estar incorporadas en la formación clásica nuestra, así que para mí es un gusto que estés acá abriendo este congreso y es un honor para nosotros tenerte aquí presente. Así que si cuando quieras puedes iniciar eh, tu disertación. Bueno, gracias. Pues como ya lo comenta Marcos, vamos a iniciar con esta presentación. Estos temas que vamos a abordar, esta plática, en realidad se inserta en un campo del conocimiento que se ha puesto de moda, al menos se ha puesto de moda mencionar esas palabras, pero cuando vemos, en realidad nos está entrando de verdad a ese campo del conocimiento. Estoy hablando de dos grandes ramas fundamentales, que es la epistemología, como ya lo había dicho Marcos, y la lógica. El título de esta charla
dice de Toluca a Salamanca y de allí a Sydney, o Sydney, si lo queremos pronunciar en inglés. Este es un título que pues, creo que ha despertado mucha curiosidad, se lo debemos a Marcos, y habla de un proceso de generación de conocimiento. Todo empezó en Toluca, que es la ciudad en donde yo trabajo de manera cotidiana, donde pude encontrar algunos problemas en el ejercicio cotidiano de las funciones periciales y que después fueron tratados como trabajos de investigación y fueron presentados en Salamanca. De ahí vino unas propuestas de Sydney y vamos a empezar ahorita a abordarlas en ese mismo orden. Entonces el título también nos va llevando por el desarrollo de la presentación. Y hay un punto central que debo decirles que ya está superado. Si podemos ver en la parte inferior del título, dice Charles Peirce. Podemos pronunciarlo como Peirce o Pierce, dependiendo. Eh, y dice que cómo trabaja él en la identificación de manuscritos. En el momento en que yo eh, fui contactado por Marcos, todavía tenía esa propuesta, pero después de un congreso que hubo hace unas semanas en Colombia, esa propuesta ya fue superada y ahorita la vamos a presentar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Y vamos a ir desglosando el título y así vamos a ir avanzando. Dice de Toluca. ¿Por qué de Toluca? Como comentaba, en Toluca, que es en donde desarrollo mis actividades periciales y mi ejercicio profesional, fue cuando me enteré, allá debo decirlo que yo me enteré como 2 años después del 2009, que en los Estados Unidos la Academia Nacional de Ciencias, más por sus siglas, hizo un informe sobre la ciencia forense en Estados Unidos, desde luego, para, para examinar cómo se encontraban todas esas disciplinas que conformaban el conjunto de eso a lo que le decían ciencias forenses. Y fue como un parteaguas que al principio, pues debo decir que causó unos estragos en todo el mundo de la ciencia forense y después fue produciendo sus primeros frutos. Al título le pusieron Fortalecimiento de la Ciencia Forense en los Estados Unidos, un camino a seguir. Esto se publicó en el mes de febrero del 2009, obviamente en los Estados Unidos. Y ya sabes, la prensa empezó la difusión con titulares que llamaran la atención. Pero hubo titulares como los que vemos aquí abajo, que el informe de la NAS insta a revisar el sistema de los laboratorios delictivos. Había títulos en la prensa como la policía forense en la vida real no se asemeja para nada a lo que vemos en los programas del CSI. La confiabilidad es baja o en ocasiones es nula. Yo creo que si alguien lee uno de estos titulares en la prensa, es más que suficiente para que se quiera involucrar en el tema. También hubo titulares como la ciencia en los laboratorios criminales se encontró que es deficiente. Entonces esto fue un golpe tremendo, especialmente para nuestra comunidad, porque no me van a dejar mentir, pero nosotros estábamos hasta antes del 2009 acostumbrados a vivir en nuestro mundo pericial, nuestro mundo del ejercicio forense, donde nosotros, debo decirlo así, de manera soberbia y en algunos casos orgullosa y altanera, presumíamos que lo que hacíamos era ciencia y que una de las mejores ciencias, la ciencia forense. Eh, si alguien sabe y me puede ayudar también, ¿a quién se le atribuye por primera vez el uso del término ciencia forense? Hemos buscado datos históricos y sí se habla de algún momento, de algún evento, pero como tal, pues no hemos podido encontrar ese momento que marca la aparición del término ciencia forense. Si alguien nos pudiera ayudar, pues se lo agradecería. La cuestión es que entra el concepto de la ciencia forense, se hace este estudio, este análisis, se revisaron todas las disciplinas que conformaban el mundo del quehacer forense, datiloscopía, balística, documentos cuestionados, genética, y los resultados fueron tremendos.
los criterios que se utilizaron para revisar la cientificidad de estas disciplinas, pues obviamente eran los criterios básicos, más básicos, para poder tener como ciencia a un conjunto de conocimientos. Y resultó que la NAS reprobó a todas las disciplinas, menos a una, a la genética. Y dijo que la genética se había trabajado en las universidades con protocolos académicos rigurosos y que no tenía al inicio ningún fin sino el de avanzar en las fronteras del conocimiento, hacer ciencia nueva, ciencia básica, ciencia pura, y que entonces no estaba inducida hacia ninguna línea específica o algún objetivo específico que pudiera consistir algún sesgo ahí. Entonces fue la única que pasó porque se hacían universidades y con protocolos eh, formales y rigurosos. Pues todo el mundo brincó, todo el mundo se quejó y a los 3 meses, pasaron 3 meses de la publicación del informe, cuando por primera vez un juez cita el informe en una decisión de la Corte y dijo que la evidencia forense no es inmune al riesgo de manipulación, que se habían encontrado serias deficiencias en la evidencia forense utilizada en los juicios penales. Entonces, a partir de ahí, los resultados del informe entran a todos los procedimientos jurisdiccionales para utilizarse como uno de los criterios orientadores para valorar la cientificidad de todas las pruebas científicas de corte forense o en otros países decimos de tipo pericial. Esto causó que se hicieran audiencias, que se presentaran nuevos proyectos de ley. El presidente Obama nombró un comité exclusivo de la ciencia forense. Las escuelas de derecho empezaron a realizar conferencias sobre ese informe de la NAR. Las revistas jurídicas publicaron simposios. Creo que si podemos ver, fueron los juristas los que primero entraron a la revisión de este informe porque son los que lo aplicaban en los contextos cotidianos de los quehaceres jurisdiccionales, es decir, de los procedimientos judiciales. Eh, Algunos describieron el informe como un punto decisivo, una crítica dura, mordaz, un hito o algo pionero. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de este análisis? De lo que podemos sacar que nos sirva para resumir. Primero, encontró resistencia precisamente en la comunidad de expertos forenses. Fueron los primeros que se quejaron y empezaron a atribuirle culpas a todo el mundo, que a los laboratorios, que a la formación, que a la experiencia, que a los proveedores, pero donde fue bien recibido fue en el contexto jurídico. Qué cosas, ¿no? Cuando debería haber sido al revés. Por eso, cuando he platicado con algunos amigos, saben una frase que me gusta repetir, que todo indica que uno de los primeros y principales obstáculos de la ciencia forense para que ésta avance son precisamente aquellos que se autodenominan como científicos forenses. Contradicciones de la vida. Bueno, ¿qué es lo más fuerte que me impactó a mí, estando obviamente en mi trabajo, en las cuestiones de mi trabajo en la ciudad de Toluca, que es donde parte todo esto, fue una sentencia dura que está en el informe? Dijo que la ciencia, el sistema actual de ciencia forense no se basa en la ciencia. ¿Alcanzamos a entender la trascendencia de esta afirmación? Esta afirmación está tirando todo, o en su momento, en el 2009. Nos estaba diciendo que eso que nosotros presentábamos como ciencia forense, en realidad no se basaba en la ciencia. Entonces, no era ciencia a final de cuentas. Y algunas de las conclusiones, igual, más importantes son las siguientes. Se dijo que los análisis forenses, obviamente, se encontraban frecuentemente subjetivos. Fíjense, queridos compañeros, colegas, dicen que la misma técnica utilizada por diferentes analistas podía conducir a resultados diferentes. Parece que estamos hablando exclusivamente de las cuestiones grafotécnicas o grafoscópicas.
También se llegó a la conclusión en ese análisis que la misma técnica utilizada por el mismo analista en la misma muestra podía conducir a resultados diferentes. ¿Cómo entonces íbamos a poder hacer procesos de falsación o procesos metodológicos de repetición? ¿Cómo íbamos a llegar a los mismos resultados? Y se dijo, esto es súper importante y aquí viene la parte del tema central de esta charla. Se dijo que la información presentada en los informes o dictámenes, dependiendo del país, informes o dictámenes, estamos hablando en forma genérica, que era información anecdótica, que estaban llenos los informes o los dictámenes de frases concluyentes como en mi capacitación o con base en mi conocimiento o a partir de mi experiencia, y que eso era como si en los tribunales se le abría la puerta a las cuestiones subjetivas. Aquí vamos a prender el primer foquito amarillo para que empecemos a pensar. ¿Por qué la NAS está diciendo, por qué la NAS se está oponiendo a esta información que le llama anecdótica? Vamos a decirlo nosotros, a esta información que se basa en la experiencia del sujeto. ¿Por qué? Recuerden que cuando la NAS interviene, examina disciplinas forenses de corte criminalístico, pero no examinó las cuestiones jurídico-procesales. Importantísimo. Por eso cuando estábamos anunciando en las redes sociales esta charla, hicimos una pregunta. ¿Y si la NAS no estaba del todo correcta? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta tan fuerte? Y si la NAS no estaba del todo correcta, ¿qué tal si su investigación no abarcó todas las disciplinas que debería haber abarcado? Porque si habla de ciencia forense, pues primero se fue a analizar todas las disciplinas de corte científico con perspectiva criminalística, pero se le olvidó la segunda parte del concepto, que es lo forense, es decir, lo jurídico. Entonces la NAS se quedó corta en su investigación. Y estas conclusiones y estas propuestas que vamos a ver están dentro de ese alcance que tuvo un límite, que ahorita lo explico. Habló de que los laboratorios criminales trabajaban de manera innecesaria en forma secreta. Bueno, si sabemos que estamos en una época en donde lo que está predominando son los juicios de naturaleza oral y que uno de sus principios es la publicidad, entonces tiene que haber transparencia. Entonces, ¿cómo hacías coincidir un principio de publicidad con trabajos de laboratorios que mantenían en secreto todos sus procedimientos? Entonces, como que no había una coincidencia. Bueno, creo que quedó muy claro cuál fue el punto más fuerte o la conclusión más importante de la NAC, que la ciencia forense no se basaba en la ciencia, ¿ok? Y que había información subjetiva o anecdótica. Bueno, ¿qué recomendaciones hizo la NAS en su momento? Que se crearan institutos de ciencias forenses. Estamos hablando que esto fue en el 2009. Del 2009 para acá, hemos visto cómo ha crecido la oferta académica, han crecido las instituciones públicas que están trabajando con organismos exclusivamente dedicados a la investigación con fines forenses. Se habló también como una recomendación que se estandarizara la terminología y que se estandarizaran las prácticas de los informes. También lo vemos todos los días. En la actualidad hay organismos que están dedicados a promover la estandarización. Pero yo voy a hacer aquí una pregunta. Si tu actividad de investigación científica es deficiente, sí puedo yo elevar su nivel a través de una estandarización para hacer subir el nivel de la investigación al menos a una igualdad o unos niveles básicos de cientificidad. Pero ¿qué pasa con la verdadera investigación científica? La verdadera investigación científica es libre, supera a los estándares. Entonces, ¿vemos cómo empiezan las contradicciones? Tal vez la NAS dijo, bueno, está tan mal el sistema que si proponemos una estandarización, al menos podemos garantizar que hay un nivel unificado y estable. Pero la estandarización, escuchen lo que voy a decir que creo que va a causar
algunas incomodidades. La estandarización en la ciencia es un límite. A lo mejor para la ciencia forense, en el estado en el que se encontraba, pues es una solución. Y seguimos viendo que hoy se proponen las estandarizaciones. Pero a mí, como investigador científico, me dices que me estandarice, me limitas, ¿ok? Se habló de que se apoyara la investigación sobre los sesgos del observador humano y sobre las fuentes de error. Hemos visto también que en la actualidad hay grandes aportes, grandes investigaciones sobre la presencia de los sesgos cognitivos o los sesgos de confirmación, que es uno de los sesgos cognitivos, en el quehacer de la ciencia forense. Y ahorita vamos a ver otra deficiencia, bueno, no deficiencia, otra limitante en esta propuesta. Se ha trabajado, se ha hecho ciencia nueva para aplicarla en estas cuestiones de tipo forense. También se dijo que se proponía o se recomendaba que se desarrollaran herramientas para avanzar en todos los sistemas de mediciones, de validaciones, que nos dieran confiabilidad y que pudiéramos hacer intercambios de información y pruebas de competencia. Y por eso se habló de establecer protocolos. Y hoy, al menos en nuestro país, las fiscalías están trabajando ya con acreditaciones y con protocolos oficiales. Ese análisis es cuestión de otra plática, pero al menos en mi experiencia puedo hablar de dos casos en donde el trabajo con protocolos ha sido un obstáculo dentro del contexto de un procedimiento de naturaleza penal o criminal, como dicen en otros países. Fíjense, también recomendó que se exigiera la acreditación obligatoria de todos los laboratorios. Y surge una pregunta, ¿quién acredita al acreditador? Los acreditadores, ¿en verdad están capacitados como para decirle a un laboratorio, tú no tienes el nivel y entonces yo te voy a capacitar para acreditarte? Preguntas que van surgiendo. Y dijo, ¿sabes qué? También se recomienda que se apoye la educación superior en forma de programas de posgrados en ciencias forenses. Nosotros aquí en México, podría decir que en ciertos aspectos somos punta de lanza porque tenemos posgrados de validez oficial, estudios de validez oficial, registrados en la Secretaría de Educación Pública Federal, en donde ya puedes tú capacitarte en los niveles de especialidad, de maestría y de doctorado en este tipo de cuestiones forenses. Entonces, podemos decir que las ofertas educativas que vemos ahora tienen su antecedente en estas recomendaciones de la NAS. Y por último, se habló de abordar con precisión proyectos de la confiabilidad de los métodos forenses. Bueno, pregunta que ya dejé ver. ¿Y si la NAS no estaba del todo correcta? ¿En qué es en lo que no estaba correcta? Voy a hablar solamente de dos inconsistencias que podrían hablar de que la NAS no investigó en una totalidad. Fíjense qué importante es esto. Solamente abordó todas esas disciplinas de corte criminalístico, pero en su quehacer pericial, en juicios o procedimientos criminales, diríamos en nuestro país, penales. Nosotros decimos derecho penal, otros países dicen derecho criminal. Pero la investigación de la NAS la centra a los procedimientos jurisdiccionales de corte penal o de corte criminal. Y también lo hizo solo para cuestiones operativas, técnicas, prácticas. De la primera inconsistencia surge la siguiente pregunta. No todo es proceso penal. En el campo jurídico, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no todo es proceso penal. Las funciones periciales se necesitan en procedimientos de naturaleza civil, mercantil, familiar, fiscal, laboral, agrario, etcétera, etcétera, etcétera. No todo es penal. Y aquí hay una gran diferencia. En los procedimientos civiles, mercantiles, familiares, etcétera. Es decir, en los procedimientos no penales, cuando vamos a un juicio y iniciamos alguna acción, nosotros narramos hechos y después ofrecemos las pruebas para demostrar la veracidad de los hechos que ya afirmamos. Pero en materia penal siempre hay una fase previa
No me voy a meter en este momento a los tecnicismos del código o a los tecnicismos de los códigos. Lo voy a decir en forma genérica, abstracta. Cada país va a utilizar sus propios términos, pero en los juicios criminales o en los juicios de procedimientos penales, hay una fase previa de investigación, de indagación, de búsqueda, donde se trata de encontrar datos e información que nos hagan creer que sí existió un hecho, y con esos datos, una vez que termina esa fase de investigación, ya me voy a una fase de juicio. Repito, no estamos hablando de los términos técnicos de los procedimientos. En nuestro país tenemos una fase inicial de investigación, una intermedia y una de juicio. Pero en lo general, en lo abstracto, todos los procedimientos penales tienen esas dos fases. Una donde investigo para ver qué hay, fíjate, investigo para ver qué hay, y otra fase donde voy a probar lo que sé que ya hay. Y en todos los otros juicios, civiles, mercantiles, penales, perdón, penales, no, civiles, mercantiles, fiscales, laborales, etcétera, directamente ofrezco mi prueba porque yo ya sé lo que hay y entonces voy a demostrar. ¿Qué significa esto? Que en materia criminal hay una fase, si nos vamos a metodología de investigación, hay una fase de investigación que hablaríamos de investigaciones que utilizan estudios explorativos o exploratorios, dicen algunos, y después una fase de trabajo metodológico de estudios demostrativos. Esto es en materia penal. Dos trabajos, dos tipos de estudio completamente diferentes, que utilizan dos protocolos de investigación completamente diferentes. Los protocolos de investigación de corte o de tipo de estudio de exploración son muy diferentes a los protocolos de estudio de demostración. Entonces, en materia criminal estamos en esas dos fases y la NAS se centró exclusivamente a las cuestiones criminales y entonces hace sus observaciones en ese tipo de cuestiones. ¿Por qué lo digo? Porque en materia civil, familiar, en todas las demás que no son penales, yo ofrezco una prueba para demostrar lo que ya afirmé. Y en materia penal primero busco qué hay. ¿Ok? Entonces, si hago un estudio explorativo, por supuesto que debo mantener todo el control para evitar hasta donde sea posible cualquier sesgo cognitivo para que la investigación vaya limpia. Pero si estamos trabajando en materia civil, pues familiar, mercantil, ofrezco la prueba para demostrar lo que hay. Entonces, alguien podría decir, oye, es que tú ya estás haciendo una investigación sesgada porque estás ofreciendo pruebas para confirmar lo que estás afirmando. Y yo diríamos, pues claro, porque una cosa es materia procedimiento penal y otra cosa es procedimientos civiles, familiares. Entonces, todo indica que en los procedimientos civiles, familiares, fiscales, donde ofrezco pruebas para demostrar la veracidad de lo que ya afirmé, no hay lugar para la existencia de los sesgos. ¿Por qué? Porque se trata de probar lo que ya afirmé. Entonces, desde perspectiva de investigación, metodológicamente, pues sí diríamos, oye, pues es que hay un sesgo, estás ofreciendo elementos para confirmar lo que estás diciendo. Pues claro, porque esa es la materia. Así se trabaja en esas materias. Entonces, por eso digo que la NAS, al no haber contemplado otros procedimientos que no son los penales o criminales, pues se quedó corta en su investigación y propone estas propuestas, perdón por la repetición, que en un contexto jurídico completo no tendrían razón de ser. Luego, se habla de cuestiones operativas, técnicas, por eso dice, revisa los métodos, revisa las técnicas, revisa los sistemas de medición. Es conocimiento aplicado, pero, ya hablamos de los aspectos jurídicos procesales, pero, ¿y los aspectos epistemológicos? ¿Qué cosa es la ciencia? La NAS nos dijo, revisa eso, ¿sí? ¿Cuáles son los fines forenses? Ahora, ¿se debe decir ciencia forense o se debe decir ciencia con fines forenses? Es completamente diferente. Si nos dice que el sistema actual de la ciencia forense no se avanza en la ciencia, entonces, ¿cómo podríamos generar cuestiones de ciencia forense? Me adelanto, me adelanto a una de las cosas finales y luego regreso. Me adelanto porque lo debo decir ahora. Los trabajos de investigación en los que he estado participando indican, fíjense nada más lo tremendo de esta afirmación, indican que desde una perspectiva epistemológica, la ciencia forense
No tendría nada que ver, no tendría nada que ver con las cuestiones disciplinarias de la criminalística, de la dactiloscopía, de documentos cuestionados o de la balística. Tendría ese aspecto de ciencia con fines forenses, tendría que ver con los aspectos epistemológicos de su construcción. Es decir, necesitamos una ciencia elevada, una ciencia probada y demostrada, no en cuestiones disciplinarias, sino en cuestiones epistemológicas. Esto le da un giro total a lo que concebimos como ciencia forense, y mucho de eso se lo debemos a Hans Gross, que si ustedes recuerdan y han leído su libro, ustedes revisan el índice de los 2 tomos de su obra, y el día de hoy, con algunas modificaciones, a eso es a lo que llamamos criminalística, pero no es la ciencia forense. Por eso yo preguntaba si alguien sabe cuándo y quién fue el primero en decir ciencia forense y por qué metió ese concepto, que no es lo mismo que criminalística, pues les agradecería el aporte para que pudiéramos seguir trabajando como colegas. Bueno, eso fue lo que pasó en Toluca. Empezamos a trabajar las primeras investigaciones a partir de los aspectos de la lógica y de la epistemología. Y en Salamanca, en el año 2018, la universidad, en convenio con una organización internacional de peritos, documentos cuestionados, organizaron un congreso y se hizo la convocatoria y participé enviando 2 propuestas, y una de ellas, bueno, salieron las 2 propuestas, pero una de ellas es fundamental, que fue precisamente donde Marcos ya mencionó, donde nos conocimos y donde escuchó. A esta propuesta yo le puse como título la formalización de los procesos de inferencia retrocognitivos, o sea, de investigación histórica, que nos van a servir como la base para construir un diseño de investigación de tipo ex post facto, pero que podamos aplicar en la pericia grafoscópica. Bueno, ese es el título. Vamos a explicarlo. En la investigación científica, para resolver problemas específicos, estamos hablando de ciencia aplicada, no es adecuado buscar un método como el único o el definitivo o el infalible. En nuestra materia, grafotecnia, grafoscopía o como le llamen, estamos muy acostumbrados en nuestro mundito a escuchar que alguien propone, este sí es el método único y definitivo, el que va a solucionar todo. No es cierto, eso es contra la verdadera ciencia. Y algunas veces hemos escuchado que dicen, es que nuestra materia es una ciencia porque tiene su método propio. Qué cosa tan epistémicamente absurda, ¿no? Vemos las otras disciplinas del conocimiento humano, vamos a hablar, por ejemplo, del derecho, tenemos muchísimos métodos, métodos para crear, métodos para interpretar, métodos para aplicar, métodos para corregir, es decir, la abundancia de los métodos para poder llegar a objetivos específicos es lo que enriquece a la ciencia. Y nosotros, en nuestro mundo, estamos acostumbrados a oír propuestas del método único. Entonces, en la investigación científica esto no debe de ser así. Ya no más proponer el método como el único. Decir, mira, tengo una propuesta metodológica para solucionar este problema. Vamos a ver si funciona y entonces enriquecemos nuestro acervo metodológico, pero no más volver a hablar de método único. Ahora, van a decir algunos, bueno, pues no estás proponiendo tú un solo protocolo. No estoy hablando de métodos, estoy hablando de diseños de investigación. El diseño de investigación en nuestro quehacer sí puede unificarse, sí puede buscar esa estructuración común. ¿Por qué? Primero, porque es ciencia aplicada, y segundo, porque hacemos investigaciones retrospectivas. Mario Bunge, paisano de Marcos, dijo, cuando se trata de investigación aplicada, sí se pueden usar diseños de investigación unificados. Entonces, fíjense muy bien lo que propuse en Salamanca. Este sí lo voy a leer, va a ser lo único que lea para que no quede nada fuera de la propuesta. Dije, se propuso, que el diseño de investigación más adecuado y funcional para la pericia grafoscópica, entendiendo a la pericia grafoscópica como una rama de la criminalística, que se especializa en el estudio de un vestigio específico, o sea, los grafismos, sería un diseño de investigación de tipo ex post facto, para poder abordar
los vestigios resultantes del acontecer del hecho que estamos investigando. Estoy hablando de abordar indicios o vestigios. Este diseño ex post facto nos permite hacer una proyección retrocognitiva. La retrocognición es conocer el pasado. Retro atrás, cognición, conocer, proyectarnos hacia atrás. Entonces, un diseño de investigación es ex post facto, nos puede permitirnos ir al conocimiento del pasado. Esto nos permite conocer a partir del efecto la causa. Entonces, para nosotros los grafismos son el efecto y buscamos su causa. También el diseño debe de ser nomológico, es decir, que la proyección esté basada en leyes y principios para poderlos ir verificando en cada paso que doy hacia atrás. Y al mismo tiempo, estos principios me sirven como un modelo de interpretación de cada hallazgo que voy encontrando. Esto implica que yo, fíjense qué cosa tan interesante, implica que yo utilice hipótesis condicionales. Algunos dicen que no se utilizan hipótesis en el quehacer pericial. Toda opinión es respetable. Yo considero que sí y lo explico. Porque estamos haciendo estudios retrospectivos. Obviamente que trabajamos con hipótesis, pero son hipótesis condicionales en una forma enunciativa de si ocurrió C, o sea, si tengo el efecto, entonces antecedió B, conozco la causa. Y si están relacionados en una relación de tipo necesario, eso me permite ir conociendo el pasado a partir de los vestigios. Aquí nada más con esto tendríamos ya una fórmula funcional para nuestro quehacer pericial como propuesta, como una propuesta. Y esto nos permite hacer argumentos explicativos causales, usando una causalidad simétrica. ¿Cuál es la causalidad simétrica? La asimétrica es la que primero sucede en el tiempo la causa y luego sucede en el tiempo el efecto. Pero nosotros estamos trabajando con causalidades simétricas. Es decir, que al mismo tiempo en que sucede la causa, sucede el efecto. Piensen en una mano que tiene un instrumento de escritura y que está trazando un grafismo. Todas las características del grafismo se van produciendo al mismo instante en que se va produciendo el movimiento escritural. Entonces, si el movimiento es la causa y el grafismo es el efecto, estamos hablando de una causalidad simétrica. Y esta propuesta que se hizo en Salamanca permite trabajar con ese tipo de causalidad. Esta causalidad es un modelo de explicación científica. Eso nos permite también trabajar con la forma ordenada que nos lleve a un proceso inferencial exclusivo de los peritos, de la función pericial, que es la explicación, a través de un razonamiento de tipo abductivo. Ahorita explico el tipo abductivo. Ahora, quiero que pongan atención a esto. Esto se presentó en el 2018 en Salamanca. Puntos importantes: la proyección retrocognitiva, el trabajar con los objetos de estudio que son los vestigios, el usar una causalidad simétrica y el usar un proceso de inferencia exclusivo de la función pericial para explicar a los juzgadores. En ese momento, en Salamanca, me parecía que el tipo de inferencia más adecuado era el tipo abductivo. Ahorita se los explico, que habla de un guessing inside, porque eso permitía mantener el punto que nos distingue de las demás investigaciones, que es mi experiencia. Entonces, la NAS quería investigaciones disociadas de la experiencia de la persona. Pero si en el derecho, la prueba pericial, su naturaleza jurídica se basa precisamente en las propuestas cognitivas que hace un sujeto cognoscente a partir de su experiencia, entonces dices, bueno, la NAS quiere que no meta la experiencia, pero el derecho, a través de la prueba pericial, me pide que yo opine con base en mi experiencia. Está ahí la contradicción, ya la pueden ver. Entonces dije, bueno, ¿cómo podemos conciliar? Pues vamos a trabajar con un proceso de inferencia que me permita entrar a mí con mi experiencia personal, aunque la NAS le diga subjetiva, pero que al mismo tiempo me permita conjuntarla con los conocimientos científicos existentes. En ese momento me parecía que el proceso inferencial
de tipo abductivo era el más adecuado porque me llevaba a conjuntar experiencia y conocimiento para llegar a una proposición concluyente. Eso fue en el 2018. Este filósofo estadounidense, pragmático a más no poder, Charles Peirce, o Peirce, trabajó también en la identificación de manuscritos. Si ustedes lo buscan, van a encontrar que un día tuvo un caso en donde te va a sorprender el número de muestras que tomó y aún así no quedó satisfecho. Entonces, no solamente era un filósofo, no solamente propuso la abducción, sino también en la experiencia de su vida hizo por ahí alguna incursión en la cuestión de estudios de manuscritos. Bueno, él nos dice que la abducción la debemos entender como un guessing inside. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo entender este concepto? Bueno, es algo innovador que yo metí en el proyecto. Dije, si hay un momento en el que se sigue haciendo, sí, hay un momento en el que tengo que hacer una inferencia deductiva de los principios a las conclusiones. Pero, cómo le hago yo para elegir los principios? Pensemos en un perito novato o nuevo, recién egresado de esos estudios. ¿Quién va a tener más experiencia? ¿Él o una persona que tiene más años para poder elegir los mejores principios o las mejores leyes con las que va a hacer sus deducciones? Pues obviamente el que tiene más años. Entonces vemos cómo la experiencia es fundamental en el ejercicio de la función pericial. Pero tanto el perito novato como el perito de año pueden trabajar con el mismo diseño de investigación. Lo que va a cambiar es cuáles principios van a invocar para hacer sus deducciones y proponer sus explicaciones. Eso se basa en la experiencia y entonces ahí estamos viendo cómo la forma del guessing insight, que es como, si me permiten usar esas palabras, como si se me prende el foco para la solución, pudiera ser utilizada tanto por un novato como por uno que tenga más experiencia. Entonces, el proyecto de ese tipo de investigación que propuse funciona y corre a la perfección. Por eso está basado en la abducción. Bueno, repito, esto fue en el 2018. Pero hace unas 3 semanas en Medellín, en otro congreso de la Universidad de Medellín, con la misma sociedad de peritos internacionales, me di cuenta que podíamos ir más allá de lo que propone Charles Peirce, como ese guessing insight, porque él nada más dice, ¿sabes qué? Es como se, abducción viene de ab y ductio. Ab significa separarse. Entonces dice, la persona cuando tiene un problema se separa para buscar la solución. Ok, pero esa es la primera parte. La segunda parte es, cuando te propongo a ti, perdón, cuando te presento un problema y te pido que lo soluciones, tú empiezas a observar y de repente se te prende el foco. Ese es el guessing insight. Te alejas del problema y te vas. Hasta ahí se quedó Charles Peirce. ¿A dónde te vas? A tu recinto mental, donde está tu experiencia, donde está tu experticia. Entonces, en Medellín ya propuse a la comunidad de colegas expertos internacionales la forma de proceso de inferencia exclusivo de nosotros cuando hacemos ejercicios de funciones periciales dentro de un procedimiento judicial, sin importar la naturaleza, si es penal, civil o de cualquier otra naturaleza, donde nos permite hacer un proceso de inferencia que junte los conocimientos existentes, ese guessing insight que enciende mi experticia, pero que me evoque o me lleve a los conocimientos y a mis experiencias. Y estas semanas pasadas propuse que se llamara evoducción, porque es una forma de hacer una inferencia que me permite abstraerme o sacarme o salirme del problema para irme a evocar mis conocimientos y mis experiencias y después ya regresar y proponer respuesta. ¿Acaso no es eso una descripción de la función pericial? Claro que sí, eso es lo que hacemos los peritos a partir de una experiencia sumada con el conocimiento. Entonces, si este ya será motivo de otra charla, si ustedes y desde luego Marcos lo organiza, podemos explicar y proponer esta forma que nos pondría por primera vez en la historia, incluso en la historia de la lógica, poder contar con un proceso de inferencia propio para la función pericial
que va más allá de lo que en su momento propuso la NASA. Entonces, digo que lo que se propuso en Salamanca, o lo que propuso en Salamanca, ya está superado y concretizado en una propuesta operativa. ¿Ok? Bueno, y la última parte del título, que es la última parte de la plática, de Salamanca a Sydney. ¿Qué pasó en Sydney? Bueno, allá por el 2020, un grupo de científicos forenses de corte internacional, de reconocimiento internacional, empezaron a trabajar, pero, ¿sabes? Empezaron a hacer cosas diferentes. Se salieron de lo operativo y dijeron, vamos a revisar la esencia de la ciencia forense a través de sus principios fundamentales. Y entonces no se pudo hacer de forma pública o presencial porque estábamos en plena pandemia del COVID-19. Y estos llegaron a dos cosas. Comprende una definición, propusieron una definición de ciencia forense y propusieron 7 principios. Es decir, todo su trabajo se resumió a así debemos entender la ciencia forense y la ciencia forense se basa en estos 7 principios. Vamos a revisarlos y vamos a ser muy sensatos. Proponen la siguiente definición de ciencia forense y dice que la ciencia forense es un esfuerzo. No es una definición adecuada. ¿Cómo vamos a decir que la ciencia es un esfuerzo? Empecemos por trabajar a partir de ahí. Que se basa en la investigación, obviamente. Pero fíjate, está basado en la ciencia, pero está basado en casos. O sea que para ellos la ciencia forense es casuística. ¿Qué dijimos hace un rato? Que todo indica que la ciencia forense no tiene nada que ver con las cuestiones disciplinarias de cada una de las materias de grafoscopía criminalística, dactiloscopía balística. O sea, no tiene nada que ver con los casos, tiene que ver con cuestiones epistémicas. Entonces, en Sydney se fueron por otro lado, desde que están concibiendo la ciencia forense. Ahora, no fue abierta esos estudios. Y dicen que se basa en estudiar rastros, o sea, los vestigios. ¿Acaso no esto ya se había dicho cuando se conceptualizó la criminalística? Claro que sí. Y dice que los rastros o huellas o vestigios se van a examinar a través de su detección, reconocimiento, recuperación, examen e interpretación. ¿Acaso eso no es lo que se ha hecho siempre en criminalística de campo, como le decimos en México, o en las actividades del CSI, que es una actividad de campo? Y claro que es lo mismo. Entonces, con otras palabras, se está hablando a través de lo mismo. ¿Para qué lo hacen eso? Dicen que la ciencia forense lo hace para comprender eventos anómalos de interés público. Y aquí dicen que la ciencia forense, que es la que se hace en el foro, trasciende a otros tipos de cuestiones de interés público. O sea, me dices que la ciencia es forense y la sacas del foro. Entonces, muy respetable, todos los trabajos son respetables porque a partir de ahí podemos hacer las refutaciones o las falsaciones, sino cómo las haríamos. Bueno, en mi personal punto de vista me parece que aquí no hay ningún aporte nuevo. Es una redefinición de lo que sería la criminalística. No están hablando de cuestiones epistémicas. Por último, los principios que nos propusieron. Dice que la actividad y la presencia de la persona producen huellas que son vectores fundamentales de información. Acá no en los famosos principios de la criminalística. Ya se había dicho que hay un principio de producción. ¿No es esto lo mismo, pero con otras palabras? El principio 2, la investigación de la escena es una tarea científica. Ya lo sabíamos. Requiere experiencia científica. Ya lo sabíamos. Principio 3, la ciencia forense se basa en casos. La ciencia no se construye a partir de casos. La ciencia no puede ser casuística. Vamos a caer en lo mismo. ¿Dónde está el aspecto epistemológico de construcción nueva? Y depende del conocimiento científico. Ah, aquí hay lo importante. Razonamiento lógico. Sí, necesitamos razonamientos lógicos que no los teníamos y que por eso tomé la iniciativa de hacer esas propuestas para que empecemos con la lógica, que es lo que no se ve, lo que está dentro de las estructuras del conocimiento. Entonces, más en su momento, en el 2009, hizo propuestas para trabajar por fuera. Pero ¿qué pasa con las varillas, con los cimientos? Empecemos por la lógica y la epistemología. Si no, vamos a tener una casa
de ciencia forense muy bonita y decorada, que a cualquier temblor se nos va a venir abajo. Bueno, la ciencia forense es una evaluación de los hallazgos. Fíjense, dice asimetría temporal. Ya habíamos, en mi caso personal, cuando estuvimos en la propuesta de Salamanca, ¿no acaso ya había dicho que trabajábamos con asimetrías? Entonces, y sí me gusta decirlo, porque Marcos, más todos los colegas que nos acompañaron en Salamanca, pueden ser testigos de que esta propuesta se hizo primero en Salamanca, 18, 19, 20, 2 años y medio más o menos antes de que se hiciera en Sydney, ¿ok? Entonces vamos bien, vamos trabajando bien. Luego dijo que la ciencia forense se ocupa de un continuo de incertidumbre. Ok, pero no podemos trabajar o debemos controlar todos los procesos de incertidumbre que existan ahí. La ciencia forense tiene propósitos y contribuciones multidimensionales. No, porque entonces ya no sería forense. ¿Cuál sería el nombre más adecuado? Ya no decir ciencia forense, decir ciencia con fines forenses, porque entonces tenemos ciencia nueva o básica o pura, ciencia aplicada, y tenemos la ciencia con fines forenses, con el fin del apoyo a la función jurisdiccional, que es muy específico y delimitado. Y luego, por último, el 7 dicen que los hallazgos de las ciencias forenses adquieren significado en un contexto. Pues claro, dentro de su contexto, nada más. Bueno, entonces, desde mi muy personal punto de vista, que hay que buscar siempre las inconsistencias para hacer las refutaciones y poder hacer que la ciencia avance, es un esfuerzo loable y reconocible lo que pasó en Sydney, pero no sale de lo mismo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a organizarnos y empezamos a proponer una definición o reconceptualizar la ciencia con fines forenses desde la perspectiva epistemológica, y ya después hacia las cuestiones prácticas o aplicadas que aquí parece que vuelven a repetirse en un aspecto de la criminalística? Para terminar, ¿cuál es el diagnóstico? Pues que si seguimos en esto, no vamos a salir de esto. Marcos dijo una cosa muy importante. A veces nosotros, los que estamos en el mundo del quehacer pericial o del ejercicio de las funciones periciales, somos aplicadores del conocimiento, trabajamos con la ciencia básica o aplicada, pero no tenemos una formación, una experiencia para construir ciencia nueva. Entonces, ¿qué se necesita? Pues necesitamos gente que sepa de ingeniería epistemológica y de lógica para poder construir lo nuevo y después ya pasarlo a los colegas que se dedican a la ciencia aplicada. ¿Y cuál es el pronóstico? Pues que si no lo hacemos, no vamos a salir de eso. Por último, la frase que siempre digo, ahora la voy a decir en 2 partes. El mérito no es mío, esta frase no he encontrado la fuente, pero le reconozco su autoría a quien la haya hecho. Y la frase dice así: no me preocupa que no puedan resolver el problema, me preocupa que ni siquiera alcanzan a ver el problema. ¿Ok? Y la segunda parte de la frase sería: no me preocupa que vean el problema, me preocupa que viéndolo no quieran meterse a este tipo de parcelas del conocimiento para tratar de resolverlo. Parecía que estamos más inclinados hacia las cuestiones de operatividad o aplicación del conocimiento, pero es necesario entrar a esto. La NAS es un ejemplo, Sydney es otro ejemplo, estos congresos y estos seminarios son otro ejemplo de que es momento de que empecemos también a trabajar en los aspectos que no se ven. Esto es la plática. Espero haber despertado inquietudes epistemológicas en todos nosotros. El primer paso es reconocer que no estamos como deberíamos estar. Si no, no lo podemos solucionar. Eso es mi presentación. Agradezco su tiempo y estoy a sus órdenes para preguntas. Bueno, muchas gracias, Jesús. Siempre muy claro con tu exposición. También quería añadir que vos lo que decías recién de los estándares, ahí en la declaración de Sydney también hablan de eso, de que aún siguiendo los pasos no quiere decir, de un protocolo no quiere decir que estemos haciendo ciencia, eso, porque ayer escuchaba también a otro colega que decía que eran necesarios, pueden ser,
pero eso no significa que alguien que siga esos pasos esté haciendo algo bien, ¿no? Luego esté llegando a un buen resultado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual, yo para no, porque si yo me pongo a hacer preguntas por ahí, ahí tenemos un asistente, ahora vamos a ver. Buenos días, Marcos. Hola José, ya Buenos días. empezamos. A ver, Muy bien, justo a punto. así es, ya empezamos. Pero ahí terminamos un poco acá con Jesús. A ver, Inés, si querés hacer tu pregunta, puedes habilitar. Ahí está. Eva, encantada. La verdad que un lujo Atómico haberte escuchado. Atómico es expresión nuestra de que es buenísimo, por las dudas. Gracias. La verdad es que me gusta mucho que se esté hablando de esto, que he tenido oportunidad y me gustaría compartirlo si no les molesta. A partir del 2011 y demás, de gente de la Haya queriendo imponer el método bayesiano para el estudio de manuscritos, y la discusión era cuán subjetiva. Mi discusión era que es súper subjetiva, porque no solo es exacto lo que decís de imponer un protocolo, usamos distintos principios, sino que ese mismo principio que elegimos también lo aplicamos a lo mejor a distintas características en el trabajo de manuscritos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado que no nos quieran forzar a algo subjetivo, como por ejemplo establecer qué peso tiene la A, es una manera de decir, o qué peso tiene la O, si es el 8%, si es el 9%, cuando no es eso lo que nos importa. Así que establecer el valor de nuestro conocimiento, nuestra experiencia, la verdad que me saco el sombrero frente a lo que dijiste, porque es así, lo que importa es cómo damos soporte a lo que estamos haciendo en base a los, los principios y por qué los aplicamos. Así que genial, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Puedo hacer un comentario rapidísimo a lo que comentó Sí, Inés? sí, Eh, es verdad que estamos viviendo una época en donde nos quieren imponer cuestiones y está de moda hablar de las cuestiones estadísticas y concretamente bayesianas. Hagamos un poquito de historia. ¿Recuerdas cuando se puso de moda el positivismo? Todas las demás disciplinas querían cuantificar, 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 cuantificar. Pasa de moda. Después viene, así, unas modas históricas, toda la onda de los genes y la cuestión de la genética. Y dijeron que la genética estaba presente en todo y que con la genética explicabas todo y que con la genética resolvías todo. Va perdiendo su auge y ahora estamos en esas modas estadísticas. Pero las cuestiones de epistemología y sobre todo las cuestiones de lógica que están adentro del conocimiento, esas no pasan de moda y son con las que se construye el cimiento fuerte. Por eso decía, es tiempo ya de pasarnos a esa parcela del conocimiento y empezar a trabajar fortaleciendo ese parcela. Es todo. así es, gracias Jesús. Bueno, sí hay, bien, sí hay algunos que están de acuerdo ahí en el chat contigo. Eh, sí, muy bien, bien. Bueno, sí, claro, ahí Richard habla de que la estandarización no es imposición, una cosa es la unificación de la labor pericial y otra la investigación científica, sí, por supuesto, son dos cosas distintas y creo que en eso Jesús lo ha explicado en otra ponencia que el otro día cité de los dos métodos. Bueno, si alguien no tiene ninguna pregunta más, podríamos dar por finalizado. Yo te agradezco, Jesús, tu intervención y haber hecho esta apertura del Congreso. Eh, y bueno, seguramente en el aula, cuando carguemos la clase, otros se animarán a preguntar en diferido alguna otra cuestión vinculada a tu exposición. Así que no sé si quieres añadir algo más Sí, para cerrar. nada más despedirme agradeciéndote a ti, agradeciéndote a Campus Forense, sobre todo haber cumplir, no sé si cumplí adecuadamente con la responsabilidad de abrir el Congreso, pero espero no haber defraudado a nadie. Estoy a las órdenes de todos. Y si hay personas interesadas en que trabajemos en equipo esto o interesadas en ver las investigaciones que he presentado en los congresos, por ahí estaba mi correo electrónico, que se pongan en contacto conmigo y empezamos a hacer un equipo de trabajo, desde luego.
Así que Bueno. muchas gracias por la Muchas oportunidad. gracias, Jesús.